Ángel Expósito, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Leyendo tu libro y encontrándome historias maravillosas. Dicen estos de Podemos que ellos han inventado el feminismo, ¿eh? Ya, bueno, estos de Podemos, y mucho peor, el que les ha puesto en el gobierno. Que mucho peor. Los de Podemos no engañan, te pueden engañar, te pueden mentir, te pueden decir, no engañan. El problema es el que les ha puesto en el gobierno, que es Pedro Sánchez. Dicen que han inventado el feminismo y es mentira. El feminismo en España, quien hace la verdadera revolución de la mujer, fueron nuestras abuelas y nuestras madres. Quienes hacen la transición, quienes nos inculcan a la inmensa mayoría los valores de la igualdad y del respeto a la mujer y de la dignidad de la mujer, son nuestras abuelas y nuestras madres. Las que vivieron en la dictadura, las que lucharon como bestias por sacarnos adelante, las que nos educaron, las que dejaban de comer para darnos a nosotros y a nuestros padres, fue esa generación. Por eso el título del libro es Mi abuela sí que era feminista. Un libro que está ya en los kioscos, ¿no? Sí. Mi abuela sí que era feminista y que cuenta historias, y me acuerdo con todo este lío que hemos tenido con el consentimiento, por ejemplo, de la historia de Carmen Quintanilla. Ella trabaja la ficha Adolfo Suárez para su primer gobierno, pero porque ya venía trabajando de antes, reuniendo a las mujeres de Castilla-La Mancha en la primera asociación que las ampara, que las defiende cuando sufren malos tratos, y que, aunque a lo mejor no lo define en una ley como consentimiento, sí dice, oye, si tú no consientes es una violación, y si no tienes medios para salir de tu casa porque eres dependiente, porque has sido ama de casa, porque has estado criando a tus hijos, ven que yo te voy a dar casa, que te voy a dar compañeras de camino. Y te voy a buscar trabajo. Y te voy a buscar un empleo. Eso no se ha inventado ahora con una ley, eso lo hacían hace 40 años. Y 50. Y lo hacía Carmen Quintanilla. Sin duda. Ella claro. empieza en Ciudad Real lo que es el asociacionismo de la mujer rural. Pongámonos en la España de los años 60, seguramente antes, y como su abuelo, o sea, imagínate, es el que le dice tú tienes que estudiar, tienes que formarte, se hace funcionaria del Estado, y a partir de ahí empiezan las asociaciones de mujeres que siguen existiendo, de mujeres rurales. Eso se llama AFAMER, no sé cómo se llamaría entonces, pero ese es el auténtico empoderamiento de la mujer rural, que son la inmensa mayoría de nuestras abuelas. La ventaja de Madrid y de las grandes ciudades es que ninguno venimos de aquí, por lo menos en nuestros orígenes, ¿no? Y ahí empieza, sí. ¿Y cómo has encontrado esas historias? Ahora hablamos de otras. Viajando. Hay historias maravillosas. Bueno, sí. Pero esto lo tienes aquí al lado, lo tienes en Ciudad Real, eso empieza en Castilla-La Mancha. Y eso, probablemente la gran mayoría de nuestros espectadores no haya oído hablar de ello, lamentablemente. Es que los periodistas, Ana, cometemos un pecado. Y vivimos en el madricentrismo también, y eso es verdad. Políticos y periodistas y políticos nos retroalimentamos demasiado. El mundo del tertulianeo, ya sea con políticos o con periodistas, parece que somos el centro, y no es verdad. Las verdaderas protagonistas y quien mejor te explica la guerra de Ucrania son las misioneras, como suele ocurrir en África o en cualquier sitio. Quien mejor te explica el maltrato no es la demagogia de Yone Belarra o de Irene Montero, es una víctima del maltrato de su marido como Remedios, una gitana de las 3.000 viviendas. Bueno, la historia de Remedios es tremenda. Una mujer que ha visto morir a su hijo por la droga, por la heroína, que ha vivido de todo. De esas hay un montón. Por lo tanto, tienes que seleccionar. He cogido gente de todas las edades, de todos, casi de todos los colores, de todas las procedencias, y en función de eso, de todos los oficios, pues he hecho un collage de mujeres increíbles, que es lo que a mí me ha impactado. ¿De dónde las he sacado? Pues reportajeando. ¿Qué te voy a contar? Yendo a los sitios, yendo a Mali, yendo a Ucrania, yendo a las 3.000 viviendas, a las afueras de Madrid o a Pozuelo. Porque en Pozuelo hay unas niñas haciendo gimnasia, unas niñas que vienen del Chad, que van a ir a las Olimpiadas de París, impresionantes, gracias a Silvia. Silvia cuenta que sus padres la pusieron en el camino del deporte de competición, de alta competición. Tenían medios, tenían recursos, y resulta que donde se ha realizado Silvia, y no es la historia de Silvia, es la historia de las mujeres niñas que crecen gracias a ella, es enseñándolas a hacer deporte, a través del deporte como una vía de emancipación, de buscar seguridad, de integrarse en la sociedad. De empoderamiento. Sí, tremenda. Esto es a través de la Fundación Ramón Grosso. Estamos viendo la imagen, mira. De las niñas haciendo gimnasia, fíjate. A través de la Fundación Ramón Grosso
el hijo de Grosso, el futbolista histórico del Madrid y del Atleti, tiene una fundación que va al Chad a jugar al fútbol con los niños. A partir de ahí, en vez del fútbol con los niños, Silvia, que es su pareja, hace gimnasia con las niñas. Ella es gimnasta profesional, olímpica. Las traen a Pozuelo, de uno de los países más pobres del mundo, a uno de los municipios más ricos del mundo, que es Pozuelo de Alarcón. Y allí les entrenan y el objetivo es las Olimpiadas de París. Es impresionante. Y además, y sobre todo, más allá de eso, que efectivamente tienen las puertas abiertas del mundo, de no tener ninguna esperanza de encontrarlas todas, más allá de eso es volver a un entorno de normalidad. Imagínate, de un poder hogar. dormir tranquilo, o tranquila en este caso, de poder levantarte y desayunar, de poder asistir al colegio. Quizá... las mujeres, y eso también lo consiguieron nuestras madres y nuestras abuelas, hablamos mucho de llega la negociación de la Constitución y por primera vez tienen derecho al voto y no tienen que pedir permiso a sus maridos para abrir una cuenta en el banco ni tenerla que tener con ellos, pueden tener sus propios negocios, pero quizá la primera normalidad es esa, vivir con libertad y con tranquilidad. Y con igualdad. Claro. Que vaya al cole y que la niña sea igual que el niño. Claro. Yo imagínate lo que es eso para una chavala del Chad, por ejemplo. Pues eso y las... No, y dentro de tu casa. No, que hoy le toca a Lili recoger los platos del desayuno a tu hermano y mañana te toca a ti. Totalmente. Es que esa es la gran revolución, la que se vive en casa. Eso nos lo enseñaron nuestras madres. Eso nos lo enseñaron nuestras madres. No la administras ahora a base de demagogia, sin duda. El caso de las niñas estas del Chad es absolutamente espectacular. Y lo que consigue hacer Silvia con ellas es para hacer una película solo con ese capítulo. Me has hablado de Silvia, me has hablado de Carmen, me has hablado de Remedios. A mí, si te soy sincera, probablemente la de Remedios es una de las historias que más me ha sobrecogido. En la España del siglo XX, que una mujer haya vivido todas esas calamidades es que se te muera el hijo, tremendo. Que montes el el pato amarillo, abandone, que montes el pato amarillo, que sigue existiendo. En el pato amarillo, todos los días en el sur de Madrid, todos los días dan bolsas de comidas al que se acerca. Una señora del barrio, donde está ahora el 12 de octubre, para que nos entendamos, al ladito, en la antigua Orcasitas, ahí está el pato amarillo. Y dan bolsas de comida a quien se acerca. Y lo monta una señora que ha pasado madre de la hambre, droga, que ha pasado madre de la hambre. droga. Es que sí. Esas madres o se hunden con sus hijos o son madres coraje totalmente. Sí, de esas hay un montón, ¿eh? Sí. De esas hay un montón. Y seguramente sin cultura, como la entendemos ahora, sin esa formación, pero con un coraje, con una fuerza, no, ya la quisiera yo la 10ª parte. Esas historias, la gran mayoría se desarrollan en España, son historias de mujeres que con su propia forma de vivir han abierto muchas puertas y han luchado por los derechos. Estoy recordando, seguro que hay alguna más. Hay 3 o 4 que no. Claro. La de las 3 monjas de Ucrania. No, a esas voy. Digo, esas historias se han desarrollado en España porque la de las monjas de Ucrania es apasionante, son españolas, pero se vive en Ucrania. Bueno, ahora me hablas de la de África. La de Ucrania es tremenda. De cuándo tienen que salir corriendo porque las llama la embajadora y dicen que los geos dicen que no. ¿Cuándo tienen que salir? No. Cuando las sacan porque no se iban. Claro. No se iban. Y aparecen los geos y dicen, señoras mías, fuera. Y las llevan en volandas. En metro, que era más seguro viajar en metro que por las calles de Kiev, ya caían bombas hace menos de un año. Y las tuvieron que sacar literalmente de las orejas. Que tú habías estado allí unos días antes. Unos días antes. Yo lo recuerdo. Sí, unos días antes. 5 días tardaron desde Kiev hasta la frontera de Polonia. 5 días y 5 noches, rodeada de geos, fusil en mano, cayendo bombas. Y las sacaron de allí. Con una anécdota. El geo que les saca, oficial del grupo de operaciones de la policía, como 15 o 20 años antes, las había sacado el mismo geo de su escuela en el Zaire, lo que hoy es el Congo. Y cuando llega a Kiev a por ellas dice, vosotras otra vez, era el mismo policía. Me vais dando trabajo por todo el mundo. Mismo policía, 20 años después. Vamos a ver, señoras mías. Y eran las 3 monjas, las locas estas que son maravillosas. Claro, tú las tienes localizadas, has hablado con ellas, ellas cuentan la historia en tu libro. ¿Y ahora qué destino tienen planeado? Pues porque allí sabemos que va a haber movida. Hay que recordar, Antonia, María Jesús y María. Antonia tiene 82 años.
María Jesús tiene 78. Y María 72 o 73. Y hace un año salieron de Ucrania en plena guerra en el metro con el Geo. Pero literal. Hagan sus test a la literal. María está en Camerún hoy. Las otras dos están en Madrid. Están deseando volver. Pero 80 y pico años, 78 años, claro. Ellas quieren volver. Hay que ponerse en el lugar de las responsables de la orden, que son las dominicas, a ver quién es el guapo que las manda a 20 bajo cero a Ucrania, como están ahora mismo, ¿no? Ellas cuentan que en Ucrania tenían su casa y allí el que llegaba pues le abrían la puerta, fuera de la religión que fuera, una anécdota, y viniera de donde viniera. Una anécdota, en el colegio que regentaban y qué tal, en los sótanos del colegio, hoy se refugian los vecinos del barrio cuando hay bombardeo y suenan las sirenas, porque en el teatro está en el subsuelo y es el único edificio del barrio que tiene sótano propio. Por lo tanto, los vecinos saltan la valla y se meten en el colegio de las monjas españolas. Pues mira qué bien que les sirve de refugio. Ya ves. Tremenda también la historia de las monjas secuestradas. Gloria, en África. la hermana Gloria. Lo de la hermana Gloria diciendo, colombiana. Bueno, ahí pasaban los días secuestrada en el desierto, sin esperanza. Es que cualquiera de nosotros hubiera, bueno, yo creo que hubiera perdido la esperanza de vivir. Y ella seguía dando gracias a Dios por tener cada día. Tremendo. 5 años, día tras otro. Atada a un palo. Secuestrada. En el desierto. Dando vueltas de punto en punto del desierto. 5 años secuestrada por el Daesh. Impresionante, impresionante. Y ahí la tienes. Hacía un altar con piedras, rezaba, intentaba escaparse, no lo conseguía. Lo que no cuenta que le debieron hacer, ella dice que le daban palizas, puñetazos, humillaciones, y a los 5 años consiguió negociar su rescate, llegó a una base militar maliense y volvió a la capital. Impresionante la historia. La hermana Gloria Cecilia Narváez, de las dominicas. También hay una enfermera que ha trabajado en el ejército español, que empieza siendo enfermera, sí, y acaba en el ejército. Sí, es Cristina Justo, una capitán, hoy es capitán. Es de Parla, a las afueras de Madrid, estudia enfermería en la Complutense, termina en la Complu, se alista al ejército, servicios comunes, y ahora está destinada en el SAR. Yo me tiré desde su helicóptero, en el cable de los inmigrantes en el Atlántico. Bueno, sí, te vimos la imagen. Sí, pues sí, ese disparate lo hice en su helicóptero. Mira, esto yo, ni muy feminista, no lo haría. No tengo necesidad de tirarme de un helicóptero para demostrarme feminista. Es que cuando te tiras sientes lo que es... Sientes que te estás cayendo al vacío. Lo que es el rescate y cuando te suben y dices, Dios mío, lo que me queda todavía para llegar. Sí. Pues ella es la enfermera que en el helicóptero, en la plataforma dentro, recibe a los supervivientes con hilo de vida. Y dice una frase brutal que es: a mí no se me muere nadie a bordo. Es verdad, y lo dice, a mí no se me muere nadie, y lucha por la vida. Brutal. Qué historia la de... Ella cuenta su experiencia en Afganistán y cómo luego está destinada en el servicio de rescate. Está en Las Palmas, ahora destinada. Esas son las historias que, algunas de las historias, hay que leerlas, porque que cuenta Ángel en su libro, son historias en primera persona, que después vamos a poder escuchar en su voz. Sí, muchas de ellas tengo voz de casi todas. De alguna no. Porque, por ejemplo, de la mujer maltratada en Sevilla que consigue separarse a los 20 años de recibir de todo, obviamente por razones lógicas, ni digo su nombre de verdad, ni tengo la voz de verdad. Que dices, pongamos que se llama Remedios. Exacto, esa no la tengo. Pero las demás sí, tengo su voz y tengo su sonido, sí. Y lo vamos a poder escuchar. Claro, en la radio y tal, y cuando quieras te lo pongo. Y luego la estructura en la que tú has escrito el libro me parece súper interesante, porque cuentas en cada capítulo la historia de cada una de ellas con su propia voz. Y después tú, digamos que sacas tus propias conclusiones de esto es lo que ha vivido esta mujer. Y estas son las reflexiones que yo saco. Por ejemplo, el primer capítulo, víctimas del terrorismo, de cuando un niño se entera que a su padre le han matado porque oye el nombre de su padre, Pedro Blanco, por la televisión. En la tele. Ese es el atentado después de la tregua de Zapatero, ¿te acordarás? Sí. El atentado como ETA rompe la tregua y pone un coche bomba en la puerta de casa, en la esquina del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. La mujer está en casa, Conchita Martín, que es la protagonista del capítulo, con su hijo y con su hija. El niño, claro, empieza a sonar el teléfono, que si suben las vecinas, que se llama a todo el mundo, que dónde está Pedro. Entonces la madre le dice, venga, te pongo los dibujos. Y le pone los dibujos en la tele, a las 9:00 y pico de la mañana. La niña no va al cole porque estaba mala,
ella dice, vamos a esperar a ver qué pasa, y de repente va el niño y dice, mamá, han dicho el nombre de papá en la tele. Y es que habían identificado el cadáver y sale antes por la tele de lo que oficialmente se lo dijeran a ella. La verdad es que las mujeres, porque la mayoría son mujeres, Claro. víctimas del terrorismo, Claro. A los que las hemos visto de cerca, algunas de ellas, es un coraje, Impresionante. un valor, sobrellevar ese sufrimiento. Y han ido a los funerales, y lo cuenta ella también, de guardando la compostura. Es tremendo. Tremendo. Impresionante. Imagínate cómo esas mujeres han tenido que educar a esos hijos sin odio, sin rencor. Por el bien de ellos, además. Imagínate, solas, con el apoyo político, con el apoyo de la administración que hayan tenido, en muchos casos completamente anónimas, sin ningún reconocimiento social, y hoy tienen que estar viendo cómo los asesinos están en casa o casi están en casa, ¿no? Sí, y los primos haciéndonos las leyes. Por ejemplo. Ángel, ¿te ha cambiado este libro? Todas esas reflexiones que ya son propias, porque además se encuadran, tienen otro fondo de color, son las reflexiones propias del que escribe, del que observa, del que escucha. Me cambió antes, me cambió conocerlas. Cuando los Claro, conociste. Claro. ¿Cómo te cambió? O sea, yo hace un año estaba en Kiev con las 3 monjas y cuando vuelves te das cuenta del nivel de esas mujeres. Yo desde hace muchos años conozco a Conchita Martín, la viuda del teniente coronel Blanco. Tanto, digamos que es un proceso en el que te has dado cuenta, te has ido dando cuenta poco a poco de qué es lo importante y qué es todo lo demás que es accesorio. Porque además cuando te sientas a escribirlo como que lo ves de otra manera, claro, ¿no? Pero es ahora como lo único que he hecho ha reflexionas. sido recapitular. Digamos que todo lo que traía ya lo había aprendido. Bueno, y todo esto termina, yo no sé si estoy contando muchas cosas, pero quedan muchas más por leer, A ver, tampoco quiero hacer spoiler, pero todo esto termina con una señora, ya lo que quieras lo cuentas tú, que se dedicaba al extraperlo. Sí, pero de ahí de la familia. Sí, mi abuela Macaria. Mi abuela Valentina, un nombre precioso, que la llamaban la Macaria porque era hija del Macario, esta cosa de los pueblos. Ella era de Talavera de la Reina, como mi madre y mis tíos y demás, ¿no? Y ella se dedicaba al extraperlo. Marido republicano, como la parte de España que le tocaba en la posguerra, estuvo a punto de embarcarse con 3 de sus hijas en un barco en Valencia para irse a Rusia. Los niños de la guerra que se iban a Rusia, al final no lo hizo por los pelos, y cuenta cómo hacía el extraperlo, el contrabando y cómo se buscaban la vida intercambiando harina de Navalmoral con aceite o con naranjas de Valencia. Pues, la España real. Sí, la historia y el homenaje a tu abuela, Sí, es el epílogo abuelas, del libro. a tu madre y a nuestras abuelas, y Sin a duda. nuestra madre, que han sido maravillosas y que gracias a ellas hemos conseguido tantas cosas, mujeres y hombres, ojo.